simplemente queriendo acercarme a la música, a la banda, a los músicos, a la experiencia, e intentar, cómo sumergirme todo ello. Fue el tipo de momento que dividió el mundo del rock como un rayo. Lars Ulrich, el inquebrantable latido de Metallica, finalmente rompió el silencio. Y lo que reveló no eran chismes. Era una verdad lo suficientemente afilada como para cortar el mito de Ozzy Osbourne. No era la figura tambaleante de la televisión bata. Lars descorrió la cortina para mostrar al señor de la guerra del heavy metal, un hombre que gobernaba su imperio dejando tras de sí amistades quemadas, amargas disputas y escándalos susurrados cada camerino. Durante años, tales historias se arrastraron por los pasillos del backstage como serpientes la oscuridad. Pero cuando Lars las pronunció voz alta, la leyenda se resquebrajó, revelando no a un dios intocable, sino a un hombre guerra perpetua con su propia sombra. Deus. Desde los primeros días, Ozzy parecía llevar una tormenta dentro de sí. Su ascenso a la fama con Black Sabbath a finales de la década de 1960 y principios de la de 1970 fue un campo de batalla de egos enfrentados y temperamentos volátiles, no solo por la música, sino por la forma que vivían. Sus compañeros de banda se agotaron de soportar su caos espiral, noches ahogadas océanos de alcohol, amaneceres manchados con los residuos de peligrosos colocones. Esa volatilidad no se quedó encerrada entre las paredes de Sabbath. Se extendió a sus tratos con el resto del mundo del rock. Lars pintó a Ozzy como un hombre de extremos, magnético e intoxicantemente encantador un momento, y luego detonando furiosos estallidos sin previo aviso al siguiente. Los encuentros de Metallica con él podían cambiar un instante, oscilando entre estruendosas carcajadas y gloria compartida a un resentimiento helado y sofocante, una sola respiración, como si el aire mismo hubiera sido envenenado por su impredecible furia. La vida personal de Ozzy no fue menos dramática. Todo caso, fue un huracán que nunca dejó de girar. El amor para él no era una balada suave, sino un himno de guerra. Su matrimonio con Sharon Osbourne se convirtió en una de las sagas más infames del rock. A partes iguales, feroz devoción y pioble catástrofe. Eran socios los negocios y socios la batalla, encerrados un constante tira y afloja entre el amor y la guerra. Su historia estaba plagada de peleas explosivas que hacían temblar las paredes, desgarradoras separaciones seguidas de dramáticas reconciliaciones y revelaciones los tabloides de asuntos, traiciones y noches perdidas el caos. Sharon no fue la única atrapada a las tormentas personales de Ozzy. Amigos, compañeros músicos y aliados de la industria a menudo se vieron arrastrados, solo para ser chamuscados por la intensidad de su personalidad. Momentos de camaradería podían convertirse un instante en silencios helados o guerra verbal. Lars habló de momentos que el férreo control de Ozzy y su profunda desconfianza alejaron incluso a sus aliados más incondicionales. Hubo amistades que terminaron acusaciones a gritos, enfrentamientos el backstage que se sintieron como duelos finales y rivalidades nacidas no de la competencia sino de la confianza fracturada. Uno por uno, los puentes fueron incendiados. A veces un ataque de ira, a veces una quema lenta y calculada hasta que los restos humeantes eran todo lo que quedaba de vínculos leales. Pero, quiero decir, siempre hemos estado interesados superar los límites. Siempre hemos estado interesados la gira anterior a la que acabamos de hablar, la gira del álbum negro. Realidad vendimos el boleto. Lo que yacía detrás de la cortina no era la calidez de la amistad, sino la tierra arrasada de relaciones demasiado dañadas para reconstruirse. Ella piensa los nombres más importantes del rock y el metal, los titanes cuyos nombres están grabados el mismo lecho rocoso del género. Un momento u otro, muchos de ellos se encontraron mirando directamente al cañón de la impredecible ira de Ozzy. Desde amargas disputas de décadas con antiguos camaradas de Black Sabbath como Tony Iommi, enfrentamientos que a veces se cocían a fuego lento y otras veces explotaban público, hasta rencillas venenosas con bandas más jóvenes que sentía que estaban pisoteando el terreno sagrado que él había construido.
Así, nunca se contentó con simplemente dejar que las cosas pasaran. Sus enfrentamientos podían ser fríos y calculados, o descaradamente impulsivos, pasando de cumplidos ambiguos a insultos mordaces sin previo aviso. Historias de discusiones el escenario, punzantes críticas públicas y cuentos susurrados de sabotajes entre bastidores inundan los pasillos de la historia del rock. Los promotores recuerdan las ausencias de última hora. Los periodistas recuerdan entrevistas donde Asie usó el foco para quemar a sus rivales. Los compañeros músicos hablan de oportunidades que se evaporaron misteriosamente después de cruzarse con él. Uno de los capítulos más infames ocurrió durante el Ozzfest, cuando su disputa con Bruce Dickinson de Iron Maiden se intensificó hasta convertirse en una guerra total de egos. Bajo las abrasadoras luces del escenario, con miles de personas observando, la tensión era palpable. Insultos verbales, manipulación de multitudes y una hostilidad creciente que se convirtió en la materia del folclore del heavy metal. No fue solo un desacuerdo. Fue teatro, combate y una clase magistral sobre cómo las vendetas personales pueden convertirse parte de la leyenda más ruidosa y peligrosa del rock. Más allá de la música, la vida de Ozzy se desarrolló como un campo de batalla plagado de piezas rotas de su propia creación. Sus batallas contra la adicción no fueron solo infames. Fueron guerras implacables libradas a oscuras habitaciones de hotel, estériles salas de rehabilitación y escenarios donde los vítores de la multitud enmascaraban su colapso interior. Décadas de recaídas, la niebla entumecedora del abuso de sustancias y los roces con la muerte se convirtieron capítulos de su leyenda tanto como la música que lo hizo famoso. Cada regreso fue seguido por otra caída, cada una más pública que la anterior. La vida familiar trajo sus propias tempestades. Imaginen esto. Discusiones acaloradas detrás de las puertas de mansiones que ninguna cantidad de riqueza podría insonorizar. Llamadas telefónicas sin respuesta durante meses. Hijos que una vez estuvieron orgullosamente a su lado, ahora manteniendo la distancia. Periodos de distanciamiento de sus hijos fueron salpicados los tabloides, convirtiendo heridas privadas en espectáculo público. El resplandor del constante escrutinio de los medios solo profundizó las fracturas. Cada tropiezo, cada palabra arrastrada, cada lágrima capturada por la cámara, alimentaba un ciclo del que no podía escapar. Las revelaciones de Lars obligaron a los fanáticos a ver la realidad dividida. La fuerza rugiente e imparable el escenario, y el hombre solo momentos tranquilos. Un hombre tanto bendecido como maldecido por su fama. Asie estaba impulsado por un hambre de dominar, de seguir siendo el inquebrantable príncipe de la oscuridad. Sin embargo, estaba igualmente atormentado por impulsos autodestructivos que saboteaban amistades, envenenaban la confianza y lo dejaban parado medio de las ruinas de relaciones que una vez creyó irrompibles. Imaginen esto: Ozzy Osbourne, la cima de su imperio, un monumento viviente a la ferocidad del heavy metal. Los estadios rugían como una tormenta interminable. Olas de fanáticos se estrellaban hacia el escenario un frenesí, su oportunidad sacudiendo la tierra. Su nombre no solo era conocido, estaba grabado profundamente, el granito irrompible de la historia del rock, aparentemente eterno. Desde el exterior, parecía invencible, pero detrás de esa imagen imponente había una factura que pocos podían permitirse pagar. El precio no solo era alto, esto era castigador. Detrás de la cortina de terciopelo, la escena estaba lejos de ser gloriosa. Pilas de cartas de abogados se cernían como montones de nieve un invierno amargo. Cada sobre, otra emboscada legal. Las disputas sobre los derechos de la música se convirtieron en guerras libradas con firmas y citaciones lugar de riffs y ritmos de batería. Estas batallas no solo consumieron su fortuna, roían su espíritu, drenando el fuego que una vez lo había impulsado a conquistar el mundo. Su cuerpo llevaba un registro de daños autoinfligidos. Huesos rotos, accidentes imprudentes, articulaciones gritando por años de abuso,
manos temblando por el costo químico de una vida dedicada a perseguir el olvido. Algunos días, su legendaria voz apenas podía abrirse camino a duras penas por las empinadas colinas de sus propias canciones, dejándolo preguntándose si la próxima actuación sería la última. Las giras, una vez su sangre vital, ya no se cancelaban por estrategia o descanso, sino porque su cuerpo simplemente se negaba a cooperar. Las luces del escenario se atenuaron, reemplazadas por la claustrofóbica quietud de la retirada forzada. Y mientras se escondía del rugido de la multitud, la industria llenó el silencio con susurros de su declive, rumores que se extendían como gasolina sobre suelo seco. Cada ausencia fue tratada como una sentencia de muerte. Cada fecha cancelada, una confirmación de lo inevitable. La corona por la que había luchado con uñas y dientes parecía volverse más pesada con cada año que pasaba, cavando más profundo su cráneo. Y cuanto más desesperadamente se aferraba a ella, más se desmoronaba su reino personal bajo sus pies. Amigos una vez leales, se desvanecieron la niebla, o peor, se volvieron su contra. La confianza se redujo a cenizas el calor de las traiciones y la sospecha mutua. Heridas familiares demasiado crudas para sanar privado, se derramaron los tabloides donde cada titular se convirtió otro juicio público. Su vida era un tablero de ajedrez, donde cada pieza era un enemigo potencial. Cada movimiento, otro riesgo de desastre. La brillante ilusión del indestructible dios del rock comenzó a fracturarse. Lo que emergió de las grietas no fue el inmortal príncipe de la oscuridad que el mundo creía conocer, sino un hombre agotado, marcado por la batalla, y quizás comenzando a sospechar que la lucha por permanecer la cima podría costarle todo. La gloria, las riquezas, la adoración, habían venido con una factura escrita con dolor, soledad y sangre. Y mientras el peso de su imperio presionaba más fuerte que nunca, Asie se quedó de pie en la fría sombra de su propia leyenda, preguntándose si el precio finalmente se había vuelto demasiado alto para pagar. A pesar de cada escándalo, cada rumor susurrado, cada colapso público, Ozzy Osbourne se mantiene inquebrantable la historia del rock, una corona irregular sobre la cabeza del rey fundador del heavy metal. No solo cabalgó la creciente tormenta del heavy metal, la conjuró, doblando su trueno para golpear su voluntad, creando un sonido y un espectáculo tan feroz que se convirtió el himno de la rebelión misma. Sin embargo, el relato de Lars no solo ilumina ese legado. Nos arrastra a los oscuros pasillos que corren debajo de él, donde el aire está denso con humo de cigarrillo, licor derramado y el gruñido amortiguado de arrepentimientos tácitos. Imaginen esto: un hombre iluminado por cegadoras luces de escenario, sudor goteando como plata fundida, un mar de rostros gritando su nombre hasta que la tierra misma parece temblar. Levanta los brazos como un general victorioso que regresa de la batalla, pero cada paso está encadenado por cadenas que no puedes ver. Cadenas de errores, cadenas de enemigos hechos momentos de descuido, cadenas de voces que lo atormentan la quietud, después de que el rugido se desvanece. El escenario era el depredador. Fuera del escenario, presa de demonios que nunca se cansaban. Su leyenda está cosida con hilos dorados y cuerdas deshilachadas por igual. A partes iguales, triunfo y tragedia. Están los subidones eufóricos, los discos de platino, las arenas conquistadas, un nombre grabado profundamente en la piedra de la historia de la música. Pero cosidas junto a ellos están los parches más oscuros, la confianza rota sin posibilidad de reparación, explosiones de rabia público que no pudieron ser silenciadas, alianzas desmoronándose polvo amargo. Por cada vez que fue levantado sobre los hombros de los fanáticos, hubo una noche solo alguna habitación de hotel anónima, mirando al abismo de su propio reflejo, preguntándose si la magia ya había comenzado a pudrirse. La música, los escándalos, las rivalidades, están soldados como metal fundido, fusionados tan completamente que separar uno destruiría el conjunto. Cada grito triunfal desde el escenario
fue acechado por una sombra justo fuera de la vista. El miedo roedor al colapso, las frías manos de viejas adicciones alcanzándolo de nuevo. El mundo conocía al príncipe de la oscuridad, un mito viviente con una voz como un canto de sirena. Pero Lars nos obliga a ver al hombre caminando por esas sombras privadas, con la mandíbula tensa, los ojos ardiendo con recuerdos que se niegan a desvanecerse. Repetía viejas traiciones como discos desgastados. Cada rasguño, un recordatorio de alguien perdido o confianza destrozada. Cada siseo de estática, un fantasma susurrando sus fracasos de vuelta a él. Las revelaciones de Lars no solo despegan una capa cortés de misterio, derriban la cortina de terciopelo con tanta violencia que el polvo te ahoga. Detrás de la grandeza no hay un dios intocable, sino el andamio maltratado de un hombre que ha sangrado por cada ovación. Los fanáticos se quedan sosteniendo dos verdades sus manos, una brillante, una agrietada sin posibilidad de reparación. Ozzy Osbourne. Inmortal la música, frágil espíritu. Un imán para la devoción y la destrucción por igual. Atrapado para siempre ese lugar delgado como una navaja donde la inmortalidad coquetea con la implosión.